17 mayor adquisición. Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a otra conferencia magistral de Génesis Jurídica. Les agradecemos a todos su presencia. En este momento vamos a tener la participación de un invitado de lujo, que es el doctor Luis Sergio Muñoz Asensio, quien me daré a la tarea de leer su semblanza curricular. El doctor Luis Sergio Muñoz Asensio es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la UNAM, maestro en Derecho Procesal Constitucional y doctor en Derecho, ambas por la Universidad Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Se ha desempeñado como coordinador de la campaña del diputado Guillermo Huerta Ling, coordinador ciudadano de Protección Civil en la alcaldía Benito Juárez. Ingresó al Partido Acción Nacional como adherente y como miembro activo de ese partido político. Participó en diferentes campañas políticas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Es docente en licenciatura en las materias de Historia del Derecho Mexicano, Constitucional, Derechos Humanos, Ética Jurídica y Filosofía del Derecho. En maestría imparte las materias referentes a historia, filosofía, ética jurídica, historia del constitucionalismo y derechos humanos. Y en doctorado con las asignaturas derechos humanos, ética jurídica e historia del derecho. Asimismo, ha impartido diversos diplomados con temas de introducción a los derechos humanos, la filosofía de los derechos humanos, comisiones de los derechos humanos, reforma del 2011 y artículo primero constitucional, sistemas internacionales de protección de derechos humanos, entre otros. Laboró como capacitador en el Diplomado en Derecho Electoral avalado por la TRIFE, IFE y PAN. Diplomado en Nuevos Procedimientos Jurisdiccionales impartido en la Facultad de Derecho de la UNAM. Cursó Impartió el curso de la nueva ley contra el lavado de dinero, el curso en línea a personales académicos de la Universidad Tecnológica de Querétaro, con el tema de inclusión, marco jurídico y derechos humanos de las personas con discapacidad. Y fue investigador externo en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es para nosotros un verdadero honor contar con el doctor Luis Sergio, quien a través va a impartir la conferencia titulada El adulto mayor y sus derechos humanos a través de la historia. Se les hace recordatorio a cada uno de nuestros pertenecientes del auditorio que está activo el uso del chat, así como que ustedes puedan levantar las manos en cualquier momento de la ponencia por si se les surge alguna idea. De igual manera, al final de la conferencia podrán realizar de igual manera sus preguntas si es que las tienen. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros y tiene el uso de la voz, doctor. Qué penoso es el fin de un viejo. Se va debilitando cada día. Su vista disminuye. Sus oídos se vuelven sordos. Su fuerza declina. Su corazón ya no descansa. Su boca se vuelve silenciosa y no habla. Sus facultades intelectuales disminuyen y le resulta imposible acordarse hoy de lo que sucedió ayer. Todos los huesos están doloridos. Las ocupaciones a las que se abandonaba no hace mucho con alegría y placer, solo las realiza con dificultad. Y el sentido del gusto desaparece. La vejez es el peor de las desgracias que puede afligir a un hombre. Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Muñoz. Muchas gracias por la presentación, doctor, licenciado Vallejo. Y pues vamos a platicar el día de hoy sobre precisamente historia del adulto mayor. Para eso vamos a platicar sobre por qué estamos viendo la historia del adulto mayor. Y conste que no me voy a basar en una historia gerontológica, sino en una historia práctica, una historia real, desde principios del ser humano, desde 5 millones antes de nuestra era, en aquel tiempo en que había diferentes tipos humanoides de humanos, que no, que ya empezaban a caminar, ya empezaban a erguirse. ¿Sí? El viejo, como se le dice en muchos ámbitos, nosotros vamos a tratar de llamarlo adulto mayor. ¿Sí? En muchas maneras se le ha llamado viejo, anciano, senil, antiguo,
vetusto, añoso, añejo y hasta otras formas despectivas de referirse a ellos. Nosotros vamos a tratar en cada momento de llamarle adulto mayor, al menos que en nuestros ejemplos o en algunos artículos que vamos a mencionar se llame de otra manera. Vamos a ver los factores por los que el adulto mayor llega a nuestros días con los problemas que vemos diariamente. Son factores como la edad, que pues es el factor más común que por el transcurso del tiempo una persona comienza a envejecer. Factores biológicos y genéticos. Luego vemos personas que dicen, bueno, este señor no creo que tenga 70 años, se ve muy bien, se ve muy cuidado, pero pues tiene 70 o más. O por el contrario, tal vez esta persona tenga 50, 55 y parezca una persona de más de 70. Entonces, estos pueden ser factores biológicos o factores genéticos, así también como pueden ser factores, pues, de su vida, de la vida social que lleva esta persona. Y, o sea, luego podemos ver alguna persona que dice, bueno, este señor debe tener unos 60, y pues no, tiene 40 o 30, pero se pasa una vida, pero bastante licenciosa, ¿no? O sea, vicios, diversiones, que pues eso lo ha ido gastando a través de los tiempos. También, bueno, en México la situación legal, en la ley del adulto mayor se marca que la vejez o adultez mayor es a los 60 años. Pero también hay algunas excepciones. Por ejemplo, para la pensión que se da a adulto mayor, sabemos que es a los 65. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy en transporte público en la Ciudad de México, el metro o el tranvía, pues a partir de los 60 años ya no se le pide pasaje a los adultos mayores. Pero, por ejemplo, el Metrobús hasta los 70 años permite que los adultos mayores pasen sin pago. Estas son pues cuestiones legales. Situación psicológica. Hay enfermedades psicológicas o psiquiátricas, entre ellas pues la demencia senil. También, bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia senil. Es una demencia senil llamada Alzheimer. Eh, pero donde nos vamos a basar nosotros es en el punto de vista de la situación histórica. Eh, el señor el licenciado José Carlos García Ramírez habla sobre viejo y anciano. Es su distinción entre una y otra. Podríamos pensar nosotros que pues, es lo mismo un viejo o un anciano. Para este señor García Ramírez, viejo se refiere a la edad biológica de un individuo y anciano a las atribuciones humanas como a la experiencia y la sabiduría. El viejo tiene achaques y el anciano tiene experiencia. El viejo es censor de la juventud y el anciano es guía y maestro. Es como él lo piensa. Para mí es una forma igual de poder decir una persona que es viejo o es anciano. No hay realmente una sola manera de envejecer. Por eso para mí ha sido complicado definir esta etapa, cómo definimos eh, qué es un adulto mayor. Me voy a aventurar a dar una definición propia. Cada quien de nosotros podemos tener una idea de una definición de una persona adulto mayor. En algún momento, igual si nos da tiempo, podrían ustedes decirme su propia definición. Obviamente, cada quien puede definirlo de acuerdo a la idea que tenga de adulto mayor. Para mí, son las personas cuyo organismo comienza a deteriorarse naturalmente por el paso del tiempo y el desgaste propio del mismo que lo llevará en algún momento a la muerte. Eso es definitivo. Una persona, la única manera de que alguien pueda vivir muchos años es llegando a viejo. No hay otra manera de vivir muchos años, solo llegando a viejo. Para evocar lo que significó la vejez en la antigüedad,
vamos a atender 4 aspectos de ella. Su ubicación en el contexto del ciclo vital, o sea, el tiempo de vida que tiene en cada época de la historia el ser humano. Vamos a ver, desde cuando solo vivían hasta los 20 años, que era muy relativo también, porque muchas de las adultos, bueno, de las personas en general, a través de la historia, pues han vivido en diferentes circunstancias que vamos a platicar un poquito más adelante, que esto ha llevado a que haya diferentes tiempos de vida. Era muy complicado en algún momento que el ser humano pasara de la infancia. Ya si lograban pasar de la infancia, pues pasar de los 20 era casi imposible. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Esto conforme al contexto del ciclo vital. Los atributos morales que se piensa le corresponden. También cada época de la historia, en cada lugar del mundo, pues la moralidad es diferente. Si actualmente la es, y actualmente hay países, como por ejemplo los países musulmanes, que tienen una forma de ver la moralidad, hay otros que tienen otra, como nuestro país, como los Estados Unidos, como los daneses. Ahora, actualmente también hay mucho cambio en los contextos y atributos morales de los seres humanos, no nada más de los ancianos, sino de los seres humanos. Su papel como conciencia de la historia, cómo el ser humano, y aquí sí hacia el adulto, va teniendo un papel en la historia y cuáles son las consecuencias del papel de este adulto mayor a través de la historia. O sea, en cada etapa, el adulto mayor va a tener una función tanto por época como por lugar. Cuando hablemos de las épocas en las que vamos a platicar, tenemos que ubicar que en diferentes partes de la civilización hay diferentes avances del progreso y de las civilizaciones propiamente. No es lo mismo en el siglo XIV en Mesoamérica que en el siglo XIV en Europa, por ejemplo. Sabemos muy bien que hay grandes diferencias. Su papel como conciencia de la historia siempre va a ser cómo transmite el adulto mayor sus conocimientos a los futuros jóvenes y a los futuros adultos. Su vinculación con el universo de las realidades divinas. También es importantísimo cómo era la relación de los pueblos de las civilizaciones antiguas con sus dioses. Entonces, también desde esa función, desde ese punto de vista, vamos a entender si creen en un Dios, si no creen en un Dios, si ya había un Dios, si no lo había, si eran monoteístas o politeístas. Todo eso influye mucho en la relación de los adultos mayores a través de la historia. Vamos a basarnos en esta tabla de edades de la historia. Como lo ven aquí, vamos a hablar desde prehistoria, edad antigua, edad media, y vamos a tocar someramente la edad moderna. Ya la edad contemporánea no la vamos a abarcar porque eso ya no quedaría en nuestro tema de historia que estamos tocando. Entonces, la cronología, la prehistoria es precisamente desde que el ser humano empieza a formar tribus o comunidades y pasa de ser sedentario, digo, de ir de un lugar a otro, nómada, seminómada, a sedentarios. Eh, Esta tiene 3 etapas que son el paleolítico, neolítico y edades de los metales. En Como principio obligado tenemos la etapa de la prehistoria. Vamos a pasar también a la edad antigua. Si en la edad antigua ya es a partir de, pues, los hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo egipcio,
los romanos, los griegos, así que vamos a tocar tantas diferencias que hay dentro de estas tres, dentro de estos pueblos, Grecia, Roma y Egipto principalmente, y el pueblo hebreo. Luego vamos a la Edad Media, o que también se le llamaba oscurantismo. Desde mi punto de vista, un término mal usado, el de oscurantismo, ya que considero que la Edad Media tuvo grandes avances, tantos tecnológicos como literarios, como artísticos en general. En esa época tenemos al filósofo Avicena, obviamente a Tomás de Aquino, uno de los principales filósofos cristianos, eh, pintores como Donatello, y al final de la Edad Media tenemos uno de los principales y más importantes, y disculpen que reitere, que está entre los 10 inventos más importantes de la humanidad, que es la imprenta, que se inventó más o menos en el año 1400. Entonces es al final de la Edad Media, pero no creamos que la Edad Media, por llamarse oscurantismo, realmente fue una época oscura. Aunque al principio de la Edad Media, más o menos en el siglo V, hubo ciertas erupciones de volcanes en Islandia que mantuvieron al planeta oscuro propiamente durante varios años. Entonces también por eso decís, bueno, es que sí era oscurantismo porque estaba todo oscuro, ¿sí? Gracias a una serie de explosiones volcánicas que duró casi 10 años y sí, efectivamente el planeta estaba cubierto por ceniza, por lo tanto tenían muy poca luz. Bueno, eso es simple breviario cultural. ¿Sí? Entonces, desde mi perspectiva, el oscurantismo o la Edad Media no fue tan oscura. También queda claro que en la Edad Moderna, ya un poquito más adelante, después del siglo V, bueno, perdón, de 1492, se pone también como el descubrimiento de América, la caída del Imperio Romano de Oriente, la entrada de pues ya un romanticismo, una revolución del conocimiento. Se empezó a hacer a un lado siempre la idea divina, que en la Edad Media era muy importante. Precisamente en la Edad Media estuvieron los señores feudales y la fuerza tan grande de la iglesia para todos los principales bibliotecas, las tenían las principales abadías. Entonces, todo eso pues influyó a que al entrar la Edad Moderna empezara a surgir ya grandes artistas, como sabemos, Miguel Ángel, Da Vinci y muchos otros, Copérnico, Galileo, que ya están en principios de la Edad Moderna. Bueno, y ya de ahí vamos a pasar a ver un poco cómo fue el adulto mayor durante durante la Edad Moderna propiamente, que es ya a partir de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos o de los países de los estados de las 13 colonias de los Estados Unidos. Eh, Envejecer por lo mismo no ha sido igual a lo largo de la historia. Cada momento histórico ha marcado un antes y un después. En nuestra sociedad occidental se produjeron importantes cambios, ya que envejecer ha ido variando según cada época, cada región y por características de diferente índole. Dentro de los factores históricos, disponemos de recursos en la sociedad, o sea, la disponibilidad de recursos en la sociedad, perdón, que es que tenían las comunidades para poder sobrevivir en la sociedad. La capacidad de transmisión de conocimiento, como lo vimos hace un momento, en la primera época es escrito y oral, mucho oral, hasta que se inventó la imprenta, que ya se pudo difundir las obras escritas eh, más fácilmente. La adaptación de la sociedad con relación a los cambios sociales, como por ejemplo
en la edad antigua, en la prehistoria, pues los cambios sociales fueron muy, muy importantes, puesto que las comunidades, las tribus, se defendían entre ellos y hacían grupos para protegerse. Proporción de individuos que componen el grupo. ¿Qué grupos hay en cada comunidad? Jóvenes, niños jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, niñas. Todo esto implica los componentes individuales de grupos, creencias religiosas, mitológicas y supersticiones. También esto siempre influyó en la forma en que cada comunidad veía o trataba a sus adultos mayores. La situación demográfica y hasta climática y geológica. Según el clima, en los países del norte, el frío atacaba más a las comunidades que en los países ecuatoriales hasta la fecha. Y la forma de conservación de los restos. Para poder saber qué edad o a qué edad moría la gente hace 5.000 años, hace 10.000 años, hace 200.000 años o más, pues se tiene la conservación de los restos. Como también vamos a platicar, pues no en todas las comunidades tenían alguna forma, ya sea religiosa o mitológica, de tratar a los restos humanos. Era diferente cómo los trataban los griegos, a cómo los trataban los egipcios, a cómo los trataban los primeros seres humanos. No ha sido lo mismo envejecer para hombres o para mujeres. No ha gozado de la misma consideración durante la misma época el hombre y la mujer. Hago mención a ellos sin olvidar que apenas existen referencias acerca de la mujer anciana a lo largo de la historia de las civilizaciones. Vamos a encontrar referencias en Mesoamérica, vamos a encontrar referencias, algunas en Egipto y muy pocas con los antiguos hebreos. Pero la mujer, y en especial la mujer adulto mayor o la mujer anciana, ha sido excluida y relegada a un segundo plano, asumiendo básicamente un papel destacado en el ámbito doméstico y familiar. Claro, con sus debidas excepciones, en las que reconocemos comunidades que han sido radicalmente matriarcales, como en Mesoamérica, la cultura chichimeca era totalmente matriarcal. Y es un ejemplo muy importante que se ha estudiado en Mesoamérica sobre esta cultura chichimeca. Vamos entonces a entrar directamente a la prehistoria. Como les comenté, tenemos vestigios de seres humanoides humanos como el Australopithecus, hace 5 millones de años. Este ancestro de los que somos ahora ya podía caminar en dos piernas. Sí, aunque hasta más adelante se puede hablar de un humano, ¿sí? Con el Homo sapiens, entonces, pero sí, sí ya había este tipo de personajes, no podemos decir personas, son más parecidos a los simios que a los humanos, pero ya el Australopithecus ya tiene la característica de caminar erguido. En estos periodos era muy, muy raro ver ancianos por razones climáticas, violencia entre clanes, acoso de animales. No vivían más de 20 años. Me gustaría que todos los que estamos aquí en este momento eh, nos vayamos a aquel tiempo, cerremos los ojos y pensemos que estamos, ¿qué será? 10.000 años antes de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo viviríamos? Primero, como les dije, quién sabe si pasemos la infancia. Mujeres, más de la mitad de las mujeres morían en el parto. Entonces había pocas mujeres y pues no llegaban ni a los 20 años. El hombre llegaba a los 20 años, pero era muy raro que los pasara. El, animales, la caza,
la pelea con el animal más difícil de dominar, que era el mismo ser humano, entre clanes, entre tribus. Enfermedades, pues sabemos que no tenían medicamentos. Una infección en una muela era mortal, una gripa, todo eso era mortal. Y por eso pues no llegaban a más de 20 años. ¿Cómo sabemos todo esto? Precisamente por el estudio de osamentas. En la mayor parte, o más bien todas las osamentas que se han encontrado en estas épocas, es de gente joven. Por lo tanto, el objetivo primordial del ser humano en esta época era la supervivencia. Cuando alguien llegaba a una edad mayor, pues ya se le consideraba algo divino tal vez, aunque tampoco en aquel tiempo tenían ni siquiera la posibilidad de ponerse a crear dioses o a pensar en transmitir las vivencias, porque lo que tenían que hacer era sobrevivir. Por ahí veo algunos comentarios. Licenciado Daniel, no sé si quiera alguien comentar algo. Sí, lo estoy checando, doctor. No, perfecto. Nada más es la presentación que hizo al inicio, doctor. Todavía no tenemos dudas. Puede continuar. Ok, muy bien. Bueno, entonces recordemos que en la prehistoria, la principal función de las personas era antes de pasar a ser sedentarios, vivían de la recolección y de la cacería. Se dice que gracias a que la mujer se quedaba en las cuevas o en sus chozas donde estuvieran para atender a sus hijos, se descubrió la mujer, descubrió la agricultura y perdón, no descubrió, la inventó y comenzó a domesticar a los animales y se empezaron a hacer de seminómadas a sedentarios. Entonces de ahí ya surge muchas situaciones como que empezaron a manejar la orfebrería y empezaron a manejar los metales. Por eso ya pasamos allá a la época de los metales y damos el salto a la edad antigua. Los hebreos. Bueno, con los hebreos tenemos una situación muy especial. El pueblo judío tomaba en cuenta a sus ancianos, sí, mucho. ¿Sí? Basta ver en el Éxodo 3:16, se describe la orden que Dios le dio a Moisés. Se lo dijo así claramente: vete delante del pueblo y lleva contigo a los ancianos de Israel. En esa época estamos viendo que los ancianos sí podían llegar a una edad un poco avanzada. ¿Sí? Llegaban tal vez hasta los 50, 55 años, 60 años. ¿Sí? Eh, por eso precisamente Dios le dice esto a Moisés. En el libro de Números, en el capítulo 11 de los versículos 24 al 35, también Dios pide a Moisés que junte 60 de los ancianos, perdón, 70. Acuérdense que el número 7 del 70 es cabalístico para el pueblo hebreo. No sabemos si realmente eran 70, pero sí le pide Dios a Moisés que lleve 70 ancianos y que ya que ellos serán los que lo ayuden a llevar la carga del pueblo para que Moisés no la lleve solo. Vamos a platicar del Éxodo. El Éxodo, pues, es una historia, un cuento. No sabemos qué tanto es cierto de todo lo que cuenta el Éxodo o qué tanto es una forma literaria de comunicación para que la gente en ese tiempo, pues, entendiera cómo eran las cosas. Sabemos ahorita que, por ejemplo, Adán y Eva, pues, fue una forma romántica de explicar cómo surge la vida. Con todo respeto para los que creen que Adán y Eva sí son exactamente los primeros seres humanos. También, por ejemplo, Dios en la Biblia creó
el mundo en 7 días. En 6 y el séptimo descansó. Aquí también pues vemos que pues, son figuras literarias para que la gente entienda, porque en uno de estos se dice que primero Dios creó la luz, o sea, despejó las tinieblas de la luz y al siguiente día creó los astros, porque en aquel tiempo la gente veía primero luz y luego que salía el sol. Entonces primero era la luz y luego los astros. Entonces, pues por todo eso, también Moisés tenía que ayudarse a que la gente entendiera cómo era la situación y por qué iban a caminar durante tanto tiempo desde Egipto hasta la tierra prometida para encontrarla. Luego, los adultos mayores en el pueblo hebreo eran portavoces de la voluntad divina. La edad avanzada se consideraba un tributo a la virtud. La mujer judía tenía el peso del cuidado de los ancianos y de la familia. Recuerden eso, la edad avanzada se consideraba un tributo a la virtud. Eh, el pueblo judío es conocido en los libros bíblicos por el respeto y admiración a sus ancianos, el respeto y la admiración. ¿Sí? También es importante ver cómo es que alcanzaban edades tan avanzadas. La mayor parte de los personajes bíblicos, sobre todo en el Génesis, llegan a muy viejos, años, siglos. Tenemos el ejemplo de Matusalén. Todos hemos oído hablar de Matusalén. Matusalén, según la Biblia, vivió 969 años. Entonces, eso es importante. Es una forma literaria, estoy de acuerdo. Mucha gente cree que Matusalén, los que han estudiado y que aseguran que sí vivió Matusalén, pudo haber vivido 90, 96, 85. Los que más le dan son 96, pero 969 años es una figura literaria. Además, sabemos cómo murió Matusalén. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo murió Matusalén? Si vivió hasta los 969 años, es lógico que tuvo hijos, que tuvo nietos, que tuvo bisnietos, hasta chostos o no sé qué más. Desde mi punto de vista, yo sí sé cómo murió Matusalén. ¿Sí? Se preguntarán, ¿y por qué? Yo les puedo asegurar que Matusalén murió ahogado. Ah, caray. ¿Y por qué va a haber muerto ahogado? ¿Saben quién fue el nieto de Matusalén? El nieto de Matusalén fue el famoso Noé, ¿sí? El del arca. Sabemos que no subió a su abuelo al arca, por lo tanto, no le importó su virtud o su dignidad. Y seguramente lo dejó morir ahogado. Por eso, desde mi punto de vista, Matusalén murió ahogado, porque no lo subió su nieto al arca. ¿O sí? ¿Saben algo de eso? ¿Alguno tiene otra teoría? No, ¿verdad? Entonces murió ahogado, ¿vale? Así lo dejamos. Bueno, esa es mi idea, ¿eh? También tenemos, por ejemplo, en Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 8, esto se lee sobre la mujer. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí en Tito, pues estamos observando para el pueblo hebreo cómo se veía a la mujer. Ahora bien, vamos al Antiguo Egipto. También el Antiguo Egipto es muy interesante porque es uno de las culturas que más visión tenía hacia sus ancianos. Aquí tenemos el rostro de Ramsés II con una edad muy avanzada. Esto es un estudio que se hizo a los restos momificados de este faraón. Sí, entonces, así se cree que era cuando murió Ramsés II. Como pueden ver, perdón, es ya una edad avanzada.
¿Por qué? Porque, pues, siendo el faraón, tenía muchas posibilidades de llegar a viejo. En el pueblo egipcio, la gente ya llegaba a una edad aproximada a un promedio de edad de 30 años. Ya estaban un poco más avanzados en medicina, de hecho, tenían médicos y los médicos egipcios sí eran gratuitos, o sea, podía utilizarlos la mayor parte de la población, no los esclavos. Los esclavos tenían un grupo también de médicos que los atendían, pero hablemos del egipcio, el pueblo egipcio, la gente de Egipto, no solamente los de clase alta, los cercanos al faraón, sino todas las demás niveles sociales del pueblo egipcio. Acuérdense que, por ejemplo, el pueblo de Israel, los hebreos, eran esclavos en el pueblo egipcio. Aún así tenían ciertos reconocimientos de acuerdo al nivel de esclavitud que tenían, porque había desde el esclavo más básico hasta el capataz, que también era un nivel de esclavo. Bueno, también dentro de los pobladores, de los ciudadanos egipcios, pues había clases sociales. Las clases altas eran las que, pues sus tumbas son las que se han encontrado en todo el siglo XIX y XX, que se encuentran momificadas en grandes tumbas. Estos son los cuerpos que se ha podido estudiar. Los de gente más humilde, pues no hay entierros. Por lo tanto, no hay restos que se hayan mantenido. Por lo tanto, no sabemos realmente cuál es el estado del ciudadano egipcio común. Si recuerdan lo que la introducción cuando empezamos la plática, ¿sí? Esto fue uno de los primeros textos que hacen referencia a la vejez, la que vimos al iniciar. Este es fue una autorreflexión de Ptah-hotep, que era un visir del faraón Setsi de la dinastía 5 o quinta, que se redactó hacia el año 2450 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto que leí al principio es precisamente una autorreflexión. O sea, el mismo Ptah-hotep fue el que escribió esto y se refirió a sí mismo como lo comentamos en un principio. El anciano, el adulto mayor, tenía gran prestigio en la sociedad, tenía gran sabiduría y era ejemplo para los más jóvenes. El respeto a los mayores formaba parte de las máximas de sabiduría, aunque esto no exceptuaba que los mismos fueran despreciados y recibían malos tratos a través de sus familias, como siempre. Ahorita sabemos que pues nosotros a nuestros adultos mayores pues los amamos, los queremos, los cuidamos, pero sí hay muchas personas que los tratan muy mal. También es algo que sabemos. Y es precisamente la razón por la que estamos haciendo esta plática, para ver cómo ha sido el cambio a través de los siglos. La vida humana para los egipcios era sagrada, y así todas sus etapas, desde la infancia hasta la muerte. Las etapas en el pueblo egipcio eran muy importantes. Hay una introducción de Ptah-hotep, perteneciente al reino antiguo, en las enseñanzas para Merikara, correspondiente al primer periodo intermedio. Aquí también se encontró este escrito en esa época, también fue como en la dinastía 5 o 6. Emula a tus antecesores, a tus antepasados, y el trabajo será realizado con éxito, con sabiduría. Mira, sus palabras permanecen en los escritos. Ábrelos, léelos y emula a los sabios. Esto fue escrito también 2500 años antes de Cristo. El ritual más importante, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta que para todas las épocas, durante toda la historia de la humanidad, siempre hemos querido luchar contra la vejez.
En el pueblo egipcio no fue diferente. El ritual más importante realizado por un faraón era el Heb-Sed, un festival cuya finalidad era el rejuvenecimiento, perdón, el rejuvenecimiento mismo del faraón. Así, el mismo, por ciertas eh, ritos, recuperaba su fuerza y su juventud para poder gobernar hábilmente sus tierras y alejar la senilidad lo más posible. La primera vez que el faraón podía celebrarlo era alcanzando los 30 años. O sea, cuando ya alguien pasaba de los 30, como les comenté, eh, empezaba a ser ya adulto mayor, aunque aquí nos referimos 30 años después de su coronación. También a los faraones se les coronaba muy jóvenes. Lo sabemos en la historia que hay faraones que comenzaron desde los 4 o 5 años este, a llevar las riendas de su pueblo. Después de 30 años se empieza a deteriorar física y mentalmente, y ya estaba marcado que se hiciera este ritual del Heb-Sed. Vamos ahora a la antigua Grecia. En la antigua Grecia tenían una idea de la vejez. O sea, en los griegos le daban un concepto muy fuerte a la perfección, al culto del cuerpo, a la belleza, y el giro del mito al logo, o sea, el paso del mito al logo, que es de lo irreal al pensamiento racional, eh, también era lo que en ese momento estaba de boga. Por lo tanto, para los griegos, y lo vemos nosotros en sus mismos dioses, guapos, jóvenes, aunque sean dioses de los más viejos, pues nunca se veían realmente ancianos. Nosotros podemos ver hasta un Zeus que se ve fuerte, se ve bien. La vejez y la muerte empieza a ser temida y es un castigo que impone la vida. Aún así, la importancia del respeto a los padres era esencial, pero sí era el ver a sus viejos deteriorados, sabiendo que ya les queda poco tiempo de vida, pues es un castigo para ellos. Por lo tanto, no se le daba tanta importancia social a los adultos mayores. Por ejemplo, para Sócrates y Platón, la ancianidad representa experiencia y sabiduría. Platón muestra una concepción positiva sobre la ancianidad al considerar una etapa donde el ser humano alcanza las mayores virtudes morales, como la prudencia, la discreción y el buen juicio. En cambio, para Aristóteles, que sabemos que Aristóteles fue discípulo de Platón, él no pensaba ni como Sócrates ni como Platón. Para Aristóteles, el llegar a viejo era una carga y una enfermedad. Y sí, efectivamente, para Aristóteles era una maldición, podríamos decirlo, pero que tenía que pasar. A fin de cuentas, nadie, lo sabía Aristóteles, podía evitar llegar a viejo. En Esparta hubo un senado, esto en la parte, en una de las ciudades-estado de Grecia, que es Esparta, tuvo un senado que se llamó Jerusia, ¿sí? Y estaba integrado por 28 miembros, todos de familias honorables y puro espartano mayor de 70 años. No era fácil conseguirlos porque ya en la Grecia antigua, pues más o menos entre los 30 y 35 años, llegar a 40 ya era pues complicado, pero sí subió un poco la edad también por la alimentación. Los griegos tenían muy buenos productos en su zona y sacaban lo más posible de la tierra para su alimentación. La Jerusia se encargaba de la creación de las leyes y de la conducción de los asuntos de la política. Eh, Aquí en la antigua Grecia, el papel de la mujer mayor fue claramente marcado como cuidadora doméstica de los niños, de los ancianos y de los enfermos.
quedaba excluida totalmente para participar en la vida política. La función de la mujer anciana en la antigua Grecia era el cuidado de los demás. Saltamos a Roma, un poco tiempo después. En la antigua Roma, la visión positiva del anciano era muy importante. La sociedad romana le otorgó una gran autoridad. En la República se delegó el poder político a los hombres de edad avanzada. En los 3 siglos del poderío romano hubo muchos cambios también en la situación para los adultos mayores. De estar en un nivel muy alto durante la República, cuando llega la democracia, el nivel cae muchísimo. Entonces, en ese tiempo se dejó de tener a el Senado como la principal representación de la política en la antigua Roma. Aún así sabemos que el Senado, aunque lo diga de senecto, de mayor de viejos, no eran totalmente personas de mucha edad. Había senadores desde los 40 años. Tampoco podían ser muy jóvenes, pero sí más o menos entre 35 y 40 ya podían entrar o ser electos en el Senado. El número de hombres ancianos era mayor que el de mujeres. Esto se vio en todos los periodos de la historia, sobre todo debido a la alta mortalidad que había en los partos. Aún esto también entre las clases dominantes, aunque un poco menos en clases dominantes. En Roma, como en otros lugares, la combinación de vejez y pobreza era sufrir, era la mayor carga que una persona podría sufrir. Ser adulto mayor, viejo y pobre era muy complicado. Aún así, si vemos en muchos libros, en muchas anécdotas de la época, vemos que el viejo, el adulto mayor, en la clase alta se le respeta mucho, pero en clases menos pudientes, entre ellos los guerreros, pues se les trataba igual o se les mandaba de frente en las batallas porque ya no tenían la misma fuerza, entonces eran un bloque de choque. En la Edad Media también en ella el anciano no ocupa una buena posición ni un buen prestigio. La iglesia lo posicionó entre los enfermos y desvalidos. Existía una marcada diferencia entre personas mayores pertenecientes a clases campesinas y el anciano noble protegido en el castillo o en el monasterio. El anciano noble, los adultos mayores con una posición económica buena, podían pagar a los monasterios para que los recibieran y terminaran sus días ahí. Pero esto nada más era con adultos mayores de posición privilegiada. La gente humilde de clases campesinas pues no tenían esta posibilidad. Aunque también se sabe que las clases campesinas tenían un mayor reconocimiento por sus adultos mayores. Era un cariño diferente, porque no había las luchas entre grupos o grupos nobiliarios que tuvieran que hacer que el adulto mayor se alojara en un monasterio. Perdón. En los años posteriores, la aparición de la peste hizo también que el adulto mayor volviera a tomar cierta fuerza, no porque la peste no afectara al adulto mayor, sí lo afectaba, pero era especialmente dura y especialmente terrible para niños y adultos jóvenes. Por lo tanto, los ancianos se convierten de nuevo en cabezas de familia al faltar sus hijos que murieron por la peste y ganaron un estatus político y económico.
Disculpen, que traigo un poquito de tos. Bueno, pasamos al Renacimiento. Como les platiqué, en la Edad Media, la gente del Renacimiento decía que era una época oscura, precisamente porque el Renacimiento quería presumir que ellos en esa época estaban mucho más dedicados al arte, a las ciencias. Claro que es un poco necio decirlo, ya que mm, no sabían el momento en que cambió de una etapa a otra. Esto fue a través de mucho tiempo. Pero en el Renacimiento, en Europa de Occidente, estuvo influida por el legado que dejaron los antiguos griegos, es decir, el de darle culto a la juventud, a la belleza y a la perfección. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esculturas como el David de Miguel Ángel, pues que es una de las esculturas más bellas que se tiene de este tiempo y de todos los tiempos. Los valores que imperaban eran muy parecidos a los griegos. Surge, como les comenté, al finalizar la Edad Media, surge la imprenta, pero ya se utiliza principalmente en este periodo de la historia, que es el Renacimiento. Por lo tanto, la memoria oral pasa a segundo plano, área que pertenecía especialmente a las personas mayores. En este periodo histórico, la anciana era representada, si ustedes ven obras de arte, este, donde se pinta a mujeres mayores, son representadas con exageradas expresiones de fealdad y arrugas exageradas. O sea, están obsesionados la gente del Renacimiento en que en la edad mayor, los viejos, pues ya no son útiles para ellos. En la edad moderna se caracteriza por la importancia de la familia en el cuidado de los ancianos. En esta época ya surge una nueva clase laboral, una clase nueva de económica, que es la burocracia. Ya no nada más hay obreros, campesinos, sino pescadores, etcétera. Ya llega al momento en que la nobleza empieza a desaparecer o a restarse la importancia, entonces los puestos que antes pertenecían a la nobleza se reparten entre la población y surge la burocracia. ¿Sí? Eh, y con ello, con la burocracia, que son los empleados del Estado, los empleados administrativos, pues empieza a figurar la jubilación, que en latín quiere decir jubilare, que significa lanzar gritos de júbilo. En los primeros que se les empezó a jubilar fue a militares, también fueron después mineros y empezó hacia otros rumbos la jubilación. Vamos a platicar un poco de dar un salto hacia atrás y dirigirnos a Mesoamérica. Vamos a hablar sobre el México prehispánico, ya para ir terminando. Como consumación plena del ciclo de existir humano, aparecía a los ojos de los antiguos pobladores de Mesoamérica la Huehueyotl, o senectud o vejez. En esto hay una obra de uno de los historiadores mexicanos que más vio sobre eh, el México antiguo, el México de Mesoamérica, es que fue Miguel León Portilla. Él tiene muchas obras sobre los mexicas, sobre el náhuatl, sobre todo ello. Hay un escrito que se titula La senectud en el México antiguo, que fue publicado por una revista electrónica que se llama TE, el Diario de la Tercera Edad. En esto me basé para poder transmitirles esto de Mesoamérica.
Dice Miguel León Portilla, es interesante que precisamente en relación con este concepto se estableciera con un determinado número de años una de las medidas del tiempo en las cuentas del calendario de Mesoamérica, principalmente de los mexicas, que es el Huehueticicli, que es cumplimiento de la vejez. Es un periodo en la vida, ¿sí? Y esto lo establecieron los mexicas para saber en qué momento se llegaba a la vejez. Los que llegaban a esa edad eran respetados por la comunidad. Hacían a un lado muchas de las obligaciones que deberían cumplir. Se les permitía, entre otras cosas, no pagar tributo. Pasaban a ser sabios consejeros y lo mejor de todo, podían consumir pulque, que era considerada la bebida de los dioses. Los viejos seguían activos, recaían en ellos actividades como concertar enlaces matrimoniales, las ceremonias religiosas, interferían en asuntos laborales y familiares y consejos sabios sobre la guerra, ya que se tomaba muy en cuenta la experiencia de estas personas. Llegar a ser el Yeg Huehuete o el Yeg Ilama, o sea, un apreciado anciano o una apreciada anciana, parece a los ojos del hombre indígena como culminación suprema de la existencia. Bueno, dentro de las comunidades mesoamericanas, el respeto al adulto mayor era muy grande. Y sí, sí se tiene vestigios, se tienen escritos sobre ello. Entre uno de ellos, déjenme ver si lo tengo por aquí, porque sí se me hace interesante que se los comente. Es de Fray Bernardino de Sahagún. Él nos refiere que el viejo es cano, tiene la carne dura, es antiguo de muchos días. Fray Bernardino de Sahagún se está refiriendo al anciano, al adulto mayor, que encontró cuando estuvo en Tenochtitlan, en México Tenochtitlan. Es antiguo de muchos días, es experto, ha experimentado muchas cosas, ganó muchas cosas por su trabajo. Aquí nos habla del buen viejo y nos habla del mal viejo. El buen viejo tiene fama y honra, es persona de buenos consejos y buenos castigos, cuenta las cosas antiguas y es persona de buen ejemplo. En cambio, Fray Bernardino de Sahagún nos habla del mal viejo, del viejo malo. Dice, el mal viejo finge mentiras, es mentiroso, borracho, ladrón, es caduco, fanfarrón, es tocho, miente y finge. O sea, son los dos tipos de adulto mayor que este señor, este fraile, conoció y vio en Mesoamérica, en México Tenochtitlan. Con esto eh, ya dimos un vistazo general a la historia del adulto mayor a través de muchos, muchos siglos. Eh, la vejez es una etapa a la cual ningún individuo quiere llegar. Ya estamos viéndolo desde el punto de vista actual, dadas las consecuencias que acontecen en ella. Por ello muchas veces ha sido rechazado, considerado como algo que debía prevenirse y retrasarlo lo más posible. En las sociedades antiguas, así como en las modernas, se anhela posponer esta ancianidad porque transitar por ella significa estar próximos a la muerte. Siempre se ha sabido que la única manera de vivir muchos años es llegar a viejo, como se los comenté al principio. Aún así, se ha tratado de encontrar maneras de evitarlo, tales como la fuente de la eterna juventud o la piedra filosofal. En la mitología griega y romana se diferencia entre la vida eterna y la juventud eterna. Por ejemplo, la historia de Titono. Se narra cómo se solicita la bendición de los dioses de la inmortalidad, pero se olvida pedir eterna juventud. Entonces va envejeciendo inmortalmente.
Eso era lo que Tito nos narró en una de sus historias. En la mitología nórdica, el Jotun es la proveedora de las manzanas de los dioses, es la manzana de los dioses que les otorga la juventud eterna. Bueno, teniendo en cuenta todo lo analizado, comparamos la similitud entre sus problemas, preocupaciones, recompensas, posicionamiento social, poder establecer paralelismos que nos permitan reflexionar más acerca de esta etapa de vida, en muchos casos relegados por diferencias sociales. Muchas gracias. Con esto terminamos, solo que no quiero dejar sin que veamos lo que en México los adultos mayores tenemos. Yo ya tengo 62 años, ya estoy dentro del catálogo, los derechos que tenemos. Derecho a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación. Adelante viene el articulado de la ley del adulto mayor. ¿Sí? Dos, derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial. Tres, derecho a la salud, alimentación y familia. Cuatro, derecho a la educación. Cinco, derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Seis, derecho a la asistencia social. Siete, derecho a asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad. Derecho a denunciar todo hecho, acto o omisión que viole los derechos que consagra esta ley de derechos de las personas adultas mayores. Derecho a la atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicios públicos. Derecho a contar con asistencia preferente en los servicios de autotransporte. Esto está en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Muchas gracias. Aquí tienen las fuentes de información de donde me basé. La obra de Simone de Beauvoir, La vejez, se los recomiendo mucho. Tiene mucho de lo que vimos ahorita y es una gran obra de esta escritora francesa. La Biblia fue la versión Reina Valera y pues aquí vienen algunos otros de los documentos. León Portilla Miguel, y muchas, bueno, algunas de las de los fuentes de información que tomé. Les agradezco mucho, espero que les haya interesado esta plática. Me gustaría más adelante poder proseguir con algunas otras circunstancias sobre el adulto mayor, que para mí es un tema muy bonito y muy importante y algo que nosotros vamos a llegar a hacer si queremos llegar a vivir muchos años. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor, por su tan ilustrativa ponencia, su conferencia con el tema tan interesante que tiene que ver con la vejez y la culminación de parte de su historia, que inclusive podríamos hacer esa reflexión de cómo hemos avanzado con el aumento de la calidad de vida que ha estado progresando y sobre todo vislumbrar incluso futuros que ya han mencionado varios historiadores, estudiosos, digo, por mencionar algunos, Yuval Noah Harari, que ha mencionado que inclusive podemos llegar en su obra de animales a dioses, de cómo podemos llegar a ser animales y luego inclusive a dioses, por todo el avance de la tecnología que hemos tratado de ya aumentar todavía mucho la calidad de vida y se menciona, ¿no? Que por tanta esta angustia de que no queremos envejecer, que tanto la tecnología ha avanzado. Doctor, si me permite, tenemos algunas interrogantes, me gustaría poder hacérselas. La primera creo que sería la primordial, la principal que tendríamos. Usted nos habla sobre la historia y la historia por demás sabemos que puede avanzarse en ascensos, descensos y muchos dicen, si no estudiamos la historia, estamos condenados a repetirla. De acuerdo a su punto de vista, ¿por qué es importante estudiar la historia? Digo, hemos analizado toda la parte histórica de la vejez. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos estos contextos históricos? Porque se habla incluso de un punto de vista de que la historia no es que aprendamos de ella, sino funciona como un péndulo, porque vamos en ascensos y descensos. ¿Por qué es importante conocer la historia, doctor? Porque, bueno, la historia, aparte de la enseñanza que nos da para, no nada más para no repetir los errores, sino también aciertos. La historia tiene aciertos.
La historia tiene muchas maneras para poder complementar la actualidad. Hay, y ¿cómo se les llama esta? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Sí? No sé si lo han oído. Creo que ya está, hay una pseudociencia de qué hubiera pasado si hubieran ganado la guerra mundial los alemanes. ¿Qué hubiera pasado si los que es, africanos hubieran derrotado a los romanos en las guerras púnicas? ¿Qué hubiera pasado si? Eso también nos lleva a un conocimiento de la historia y nos lleva a poder hacer políticas públicas. Por lo tanto, la historia sí nos lleva en la actualidad a poder relacionar políticas públicas, cómo trabajar en nuestro caso con los adultos mayores, de acuerdo a cómo se trabajó, cómo se manejó al adulto mayor desde siglos atrás. Entonces, la historia siempre nos va a servir como un ejemplo para no hacer lo malo y para buscar lo bueno. Entonces, el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque al estar obligados a conocer la historia, también estamos obligados a crear situaciones actuales de lo que se vivió anteriormente. Entonces, sí tenemos que repetir algunas cosas para poder mejorarlas, sobre todo en políticas públicas. Bien, doctor. Tenemos la siguiente interrogante que se menciona que si usted considera que las políticas que se han implementado en cuanto a pensiones, programas de salud e incluso de educación y trabajo dirigido a personas mayores han tenido un impacto positivo en la sociedad. Por supuesto que sí. O sea, la ayuda al adulto mayor, en todos los sentidos es muy importante. Es regresar, no es una dádiva, sino es un favor que se le hace al adulto mayor. Desde que el presidente Fox creó la imagen del apoyo a adultos mayores a nivel nacional, se ve claramente eso, que no es una dádiva, es un agradecimiento, ¿sí? O sea, es el darles algo de lo mucho que dieron. Algunos podrían decir, es que muchos ni siquiera pagaron impuestos, es que muchos esto, hay de todo, pero sí es algo que es necesario para las personas que tanto dieron durante toda su vida y llegaron a una edad en que ya se les complica poder salir adelante. Está bien, a los 65 años se me hace correcto. Ahorita, pues, se quiere bajar en la mujer hasta los 60. Digo, también como un apoyo especial a las mujeres también se me hace correcto. Aquí nos ayuda la historia a saber que siempre fue la mujer hecha menos en lo que se refiere a adulto mayor. Ahorita es importante que se le pueda apoyar desde antes. Estoy muy de acuerdo y me parece muy bien. Gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, en la actualidad, con la evolución de usos y costumbres en la sociedad, ¿qué lugar ocupan los adultos mayores? Ay, bueno, mira. Licenciado, yo lo que he visto es que dentro del grupo, de los grupos vulnerables actualmente, uno de los grupos vulnerables más importante, con más demanda debería de tener el adulto mayor. Pero si el adulto mayor lo dirigimos todavía más allá, a grupo vulnerable, la mujer. Mujer, adulto mayor. Y peor todavía cuando ese adulto mayor es mujer y además es indígena, ¿sí? O sea, es, creo que no hay alguna vulnerabilidad tan grande como un indígena, mujer y adulto mayor cuando migran. Muchas veces en sus comunidades la mujer y el hombre adulto mayor son muy bien vistos, son la tradición, lo que lleva al conocimiento de su propia historia y de sus propias raíces. Entonces, en los usos y costumbres, me imagino que se refieren precisamente a comunidades indígenas. Es
muy triste ver en la ciudad, en las grandes ciudades, a indígenas, adultos mayores, que pues es a lo que da a pesar. En sus comunidades, la pobreza es muy grande, pero el amor que se le tiene a sus adultos mayores es muy visible. Bien, doctor, gracias. La siguiente interrogante es de la licenciada Elizabeth, que le mandamos un excelente saludo. ¿Cómo ve un futuro de los adultos mayores en cuestión de apoyos gubernamentales? Tiene que ir subiendo la edad de jubilación. Por lo tanto, tendría que ir subiendo la edad de los apoyos. Pero también, como lo comenté, no en todas las clases sociales, ni en todos los lugares tienen la misma manera de envejecer. Mucho de mi trabajo ha sido con el adulto mayor en situación de calle. Si ustedes ven a las personas, a los indigentes, a los homeless o sin techo, como se les llama en Estados Unidos, pues podríamos decir que se ven muy mal, muy viejitos, y no creo que lleguen ni a los 60 años. Muchos de ellos en situación de calle mueren en la calle y mueren antes de los 60 años. Por lo tanto, en un futuro deberíamos de pensar en políticas públicas que vean por estas personas y darles apoyos aunque todavía no lleguen a los 60 años, por su misma situación. Se dice que pues, hay albergues donde llevan a los adultos mayores y que no aguantan y se van y que nadie los puede retener porque iría en contra de sus derechos humanos. Cuidado, tenemos que ver dentro de los mismos derechos humanos de las personas, hay prioridades. ¿Qué es más importante? Que el adulto mayor en situación de calle ande en la calle y pueda morir atropellado de una enfermedad y descuidemos su derecho humano a tener salud, o llevarlo a un albergue o a una clínica o un hospital bajo fuerza física. Bueno, no física, sino la fuerza de la autoridad. O sea, ahí es complicado precisamente por la intervención o el choque de derechos humanos. El derecho humano a que esté libre y camine por las calles con libertad, el derecho humano a tener salud, o sea, ¿a qué iremos? Entonces, precisamente en un futuro, tenemos que manejar en México, y no solo en México, eso es un problema a nivel mundial, la situación del adulto mayor en situación de calle y la situación de adultos mayores que no están en situación de calle, pero que sus propias familias los tienen relegados. Se han visto adultos mayores afuera de casas que sus mismos hijos los corrieron y tienen su campamento afuera de su edificio, de su casa, y los hijos no los dejan entrar. Hay grandes injusticias. Por lo tanto, tenemos que llegar a que en un futuro se tenga más cuidado con las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores. Gracias. Espero que Sí, que y la pregunta se haya con una respondido. última interrogante que manejaríamos, doctor. Con el plano actual normativo, con las legislaciones actual que tenemos, ¿realmente tenemos una protección eficaz a los adultos mayores? No, definitivamente no. La ley del adulto mayor federal es un buen avance, pero tenemos que buscar la manera de que se legisle más todavía en materia civil, en materia mercantil, en materia de derechos humanos se está haciendo lo que se puede, pero o sea, vamos progresando, hay una progresividad. No hay leyes suficientemente claras para apoyar a un adulto mayor y darle una seguridad, aún a costas de sus propias familias. Los abogados tienen que apoyar a estas personas y luchar porque se les reconozca como adultos mayores y se les dé sus derechos. Los derechos que vimos ahorita, los 10 puntos que vimos ahorita al finalizar, se llevan a cabo muy poco. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la misma familia de muchos de nuestros adultos mayores
los tienen relegados dentro del mismo hogar. Entonces, no, definitivamente no. Hay mucho que hacer todavía. Pues bueno, doctor, le agradecemos rotundamente su participación en esta conferencia magistral. A todos los que se pudieron conectar y estuvieron presentes, les agradecemos. Se les hace el comentario que quien requiera su constancia de participación podrá comunicarse al número establecido oficial de Génesis Jurídica y no sin antes invitarlos a nuestra próxima conferencia magistral que será el jueves 24 de octubre, que tendremos la participación de la licenciada Elizabeth Rodríguez Sánchez, quien nos hablará sobre niños, niñas y adolescentes en el proceso penal mexicano. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento ante esta ilustrativa ponencia y esperamos verlo pronto con un curso ya completo que abarcaremos más todavía el contenido amplio que nos puede aportar el estudio de los derechos humanos vinculado con el tema de los adultos mayores. Le agradecemos, doctor. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego y Muchas gracias. buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias.